¿Estás listo? Estamos listos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para los amantes de una conversación con sentido desde Orlando para el mundo, sigue el dinero con Fred González. En nuestra vida cotidiana, ¿puede alguna persona actuar en contra de su propio beneficio? El tema de hoy puede que no tenga mucho que ver con el nombre y objetivo principal de este programa. Sigue el dinero puede ser un adjetivo persuasivo concentrando la idea en una sola cosa, los movimientos monetarios y sus consecuencias. Pero el análisis de hoy, a pesar de no estar directamente proporcional relacionado con el dinero, sí lo está con las actitudes psicológicas y sociales de las masas que hacen que el dinero al final transite en una sola dirección, hacia arriba. Hoy quiero hablarles de la psicología de las masas, pero centrado en el análisis de una sola persona. Una persona que conozco y a pesar de no verlo por mucho tiempo, sí coincidimos en el Facebook y la conclusión que asumo en el programa de hoy está basado en un cúmulo de escritos, comentarios y horarios en los cuales esta persona escribe y vierte su opinión. En fin, me he tomado el trabajo de pensar y analizar toda una serie de eventos que me han llevado al desenlace de hoy. Reconozco que aunque este programa está basado en una sola persona, la conclusión a que arribo es aplicable a millones de personas que al igual que nuestro protagonista hacen y se conducen de la misma forma en la vida. Se conducen de una forma autodestructiva y la conclusión de sus actos están encaminados al detrimento de su propio ser. Una pregunta que hago. ¿Puede una persona actuar en contra de su propio beneficio? La respuesta es sí. En la sociedad existen personas que actúan en contra de su propio beneficio y aún sin saberlo, son personas que tienen una actitud autodestructiva. Sí, amigos, estoy hablando de personas tan débiles de mente que son capaces de encaminar acciones repetitivas en la vida que al final ponen en peligro su propia existencia como ser humano y social. Para llevar a cabo este análisis hablaré de varios puntos donde nuestro protagonista ha expresado su punto de vista reiteradamente sobre política, salud, sexualidad a nivel de pobreza y podremos concretar o más bien conformar un perfil psicológico de nuestro personaje que les garantizo es real. Puede ser que desde el punto de vista o del resultado o las conclusiones que se lleguen en este programa sea eclipsado por la realidad que, multiplicada por millones, nos lleva a entender ciertas actitudes de grupos en conjunto y a su vez combinados realizan una tarea intimidatoria propagando el miedo y la anarquía. Comenzaría mi análisis por el tema menos controversial, al menos eso es lo que parece, de todos en apariencia, pero a su vez ayudará a conformar el perfil psicológico de nuestro protagonista. El tema es la sexualidad. En el tema sexual es casi inviolable referirme al tema de los homosexuales. La opinión de esta persona sobre los homosexuales es en extremo xenófoba y discriminatoria, llegando a tener una idea tan extrema como la eliminación en masa de los mismos. Se podrán preguntar qué de raro tiene que a una persona no le gusten los gays. A día de hoy no hay nada de raro, la verdad que no tiene nada de raro, pero la respuesta variaría dependiendo de a qué personas le hacen la misma pregunta. Es elección personal el escoger a qué personas respetar como persona en sí, valga la redundancia, y a quién no. Solo traigo a colación el tema para una vez más poder conformar un perfil de nuestro individuo. Recuerden una cosa es aceptar o no socialmente a las personas con inclinaciones sexuales diferentes a las mías y otra muy diferente es crear un sistema que los condena y los discrimina por autonomía.
No es mi intención desarrollar el tema en profundidad. Yo no soy psicólogo, sexólogo. Más bien le traigo estos pequeños comentarios como parte de un todo. Lo principal aquí es determinar el nivel de odio y que este individuo tiene hacia las personas gay y las consecuencias nefastas que tendríamos socialmente si personas como esta llegaran a aportar cargos de poder o de algún tipo de cargo de poder o liderazgo en nuestra sociedad. En el tema de la sexualidad, esta persona también opina con frecuencia acerca de las relaciones sexuales en personas de la tercera edad, criticando adelantos científicos como la Viagra. Opina que si el cuerpo humano no puede ejercer una labor, no es bueno buscar ayuda en las ciencias para prolongar una vida útil como personas plenas y felices. Para él, una persona que use Viagra es totalmente condenable. Los cataloga de ridículos y estúpidos. Para nuestro protagonista, envejecer con honor es condenarse a la claustración y al arrinconamiento. Al parecer, él cree que los ancianos no merecen nada más allá del olvido social. El próximo tema es la política. Voy a mantener este tema de manera genérica. La política no la quiero subdividir. Mantendré la vista en la opinión general y ambigua de esta persona acerca del sistema político capitalista. Por un lado, odiando a las grandes corporaciones, las compañías de seguro para ser más exacto. Esta persona se siente manipulado por los grandes intereses, pero a su vez apoya a las grandes fortunas con discursos populistas y caudillistas, personas que arrastran masas como borregos en contra de su propia voluntad. Una opinión demasiado negativa y condenatoria acerca de las aseguradoras, pero a su vez una opinión positiva muy complaciente acerca de una mentalidad verdaderamente republicana asociada a las grandes fortunas. Combinación contraproducente si se conocen las bases del sistema capitalista. Cuando condenas las corporaciones, asociándolas con todo lo malo que puede tener el sistema capitalista, y a su vez apoyas las grandes fortunas como ejemplo de éxito social, no hace mucha lógica, ya que las corporaciones con su estructura de acciones es la columna vertebral del sistema en sí, y las grandes fortunas son dueñas de la mayoría de ellas. Por consiguiente, las conclusiones en este caso es que nuestro protagonista no conoce absolutamente nada de cómo funciona el sistema capitalista de libre mercado y el desconocimiento del sistema lo hace víctima fácil de cualquier idea descabellada al respecto. Ahora tenemos varios aspectos a tener en cuenta acerca de nuestro personaje de hoy. Por un lado, el odio a los homosexuales, por el otro, el odio a las personas mayores y lo principal, el desconocimiento total del sistema en que vive, en el sistema social, organizativo en sí en que vive. Podemos ampliar el espectro e inclusive el odio a cualquier minoría. Y aunque esta persona es hispana, de hecho es de origen cubano, ha tenido expresiones muy fuertes en contra de Cuba y de los cubanos que a día de hoy luchan por salir adelante en la Cuba de hoy. De todo, sobre todo opiniones negativas con las nuevas generaciones de cubanos que llegan a los Estados Unidos. Hay un dicho que dice que no hay peor astilla que la del mismo palo y esta persona es un buen ejemplo de ello. Él es cubano y tiene un odio bien particular hacia Cuba. Se entiende su odio hacia el gobierno, pero no se entiende el odio hacia el país en su conjunto. El próximo tema es la pobreza. Uno de los temas que salen a relucir en demasía son las opiniones de nuestro personaje acerca de la emigración de hispanos en Estados Unidos en sentido general. A pesar de que este personaje hispano, como ya les comenté antes, él atribuye los supuestos problemas de los Estados Unidos a la emigración hispana y al alto nivel de ayudas que los inmigrantes reciben por parte del gobierno. Prefiere hacerse eco de la opinión del Partido Republicano de que este país se construyó con trabajo duro y caracteriza el recibir ayudas del gobierno como sinónimo de debilidad.
Y a pesar de que son muy necesarias las ayudas en la mayoría de los casos, esta persona está en contra de cualquier tipo de ayuda que el gobierno pueda proveer a ciertos sectores de la sociedad que más lo necesitan. Opina que pedir ayuda cuando se necesita es una estupidez. La realidad de cada persona es diferente y no podemos comparar las condiciones en que una persona se desarrolla a las condiciones a las que otra persona se desarrolla. Y es el por qué ciertos grupos sociales llegan a necesitar de dichas ayudas. No es lo mismo comparar unos grupos con otros. Las condiciones no son las mismas. También hay que considerar que si esas ayudas no existieran, un gran por ciento de la sociedad americana estaría viviendo por debajo de la línea de pobreza, llevando a la sociedad nuevamente al sistema proletario, lo cual llevaría ineludiblemente a disturbios sociales masivos. Por supuesto, nuestro personaje no puede analizar estos tipos de eventos tan complejos que redefinen una sociedad en su conjunto, lo cual le hace imposible llegar a algún tipo de conclusiones. Una sociedad en extremo desfavorecida sería lo mismo que alimentar una bomba de tiempo, que nos explotaría en el peor momento o en el menos indicado. Las ayudas sociales existen, no son proporcionales a una flojera social. Las ayudas sociales es la consecuencia de tener un sistema desproporcionado donde algunos no tienen las condiciones mínimas de vida. Hasta aquí, nuestro protagonista nos proporciona un perfil psicológico, por un lado desdichado, por el otro lado digno de vergüenza, ya que este tipo de personas van en contra de su propia lógica, en contra de su propia raza, en contra de su propio país y de su propia, inclusivemente de su propia familia. Podría ser este programa eterno hablando de la cantidad de barbaries y estupideces que esta persona ha expresado en las redes sociales, pero mis programas en lo general duran 10 minutos y no es mi intención hacer un discurso prolongado y aburrido acerca de las condiciones psicológicas negativas y antisociales de las que se hacen eco diferentes grupos sociales que en lo general actúan haciéndose daño a ellos mismos y por supuesto ni cuenta se dan. El último tema que voy a analizar es la salud y trataré de hacerlo lo más breve posible. En particular, me voy a referir al Affordable Care Act, por sus siglas en inglés, muy comúnmente conocido como Obamacare. A este punto del programa, no deberían sorprenderles que la opinión de nuestro protagonista del Obamacare sea sumamente negativa o en grado superlativo, el cual rechaza con especial vehemencia. Nuestra persona refiere que no necesita cuidado médico de ningún tipo, por lo tanto nunca tendrá un seguro a través del Obamacare. Su nivel de descontento es tal que llega a tener una actitud de confrontación directa con el gobierno, ya que al negarse a tener dicho seguro, entra en violación directa de dicha ley, el cual acarrea unas multas severas si esta violación se expande en el tiempo. Aquí debemos preguntarnos una cosa. ¿Cómo una persona prefiere pagar una multa severa año tras año a tener la posibilidad de disponer de un seguro médico solo con la confianza de que físicamente es fuerte y que por lo tanto él piensa que nunca necesitará visitar ningún médico? Solo una mente débil e inconclusa es capaz de adoptar actitudes que al final solo van encaminadas a su propia autodestrucción. Hasta aquí algunos de los comentarios que esta persona ha expresado en las redes sociales, pero al final lo más importante sería un estudio de los horarios donde esta persona escribe, dejando una huella imborrable que le daría forma a nuestro perfil psicológico. Nuestro personaje da la impresión de que es un profesional y la verdad es que puede que así lo sea. Como dije, yo lo conozco personalmente, aunque hace mucho tiempo que no nos vemos. Coincidimos en el Facebook. Tiene una profesión que adquirió en los Estados Unidos cuando emigró de Cuba. Y aunque él dice que trabaja para una compañía respetable, a mí personalmente me da la ligera impresión que no es así. ¿Por qué digo esto? Es simple, señores. Si analizamos los horarios en que esta persona escribe en el Facebook, podemos darnos cuenta de que dispone de mucho tiempo libre. Una persona que de verdad trabaja, participa en las redes sociales, no te digo que no, pero lo hace en ciertos horarios del día,
al final de la jornada laboral o los fines de semana en su tiempo libre. Es totalmente contraproducente su opinión de trabajo duro y esfuerzo con la cantidad de horas que le dedica al Facebook. Yo he analizado varios enlaces donde esta persona ha vertido su opinión y por los horarios en que él escribe puedo llegar a la conclusión, o mejor dicho, puedo llegar a dos conclusiones. Una es que en realidad esta persona no trabaja o si trabaja lo hace muy poco. Y la otra es que si trabaja está constantemente atendiendo el Facebook en el teléfono celular porque las respuestas son tan rápidas que parecieran que está atento a las incidencias todo el tiempo. No les voy a contar las recientes opiniones sobre la guerra porque la verdad que se horrorizan de sus opiniones y no es mi intención que así sea. En el programa de hoy quise traerles a colación algunas características psicológicas de esta persona, la cual la lleva a tener actitudes de escoria social, lo cual puede ser fácilmente repudiada por la mayoría, pero por desgracia, personas como esta existen por millones. Conforman un grupo social grande, lo cual es digno de estudio. Si desde el punto de vista personal esta persona, este individuo se comporta de una manera tan extrema con relación al resto de la sociedad, en forma de grupo estos comportamientos son aún más extremos. Ahí todo el mundo sabe en psicología que se conoce bien que una persona actúa de una forma cuando se trata de un individuo solo, vertiendo una opinión, y se trata y cuando se unen en grupos, esa misma opinión se vuelve aún más extrema. Esto nos lleva a la pregunta anterior: ¿cómo es posible que un grupo social actúe en contra de sus propios intereses? De seguro esa pregunta les quedará en su mente. Es sumamente interesante para estas personas, pero demasiado complicado el análisis. Yo diría que es interesante para muchas personas, pero es complicado el análisis, y la respuesta, les garantizo, que es el motivo del por qué vemos en la palestra pública líderes populistas exhortando al odio, a la discriminación y a la separación de los grupos sociales en general. La psicología de las masas es un tema súper interesante para muchos y la profundización en esta especialización ayuda a confrontar dichas opiniones negativas, creando una sociedad inclusiva, plural y versátil con vista al futuro. Habló para ustedes Fred González, analista social, experto en economía política e inversiones. Hasta la próxima.